y aún por aquellos que se dicen cristianos. Hacemos mucha algarabía, hacemos muchas cosas y no está el Señor ahí, porque hemos sacado la palabra, y la palabra es muy necesaria para conocer al Señor. Acercándonos a Él, es decir, a Cristo. Nuestro acercamiento al Señor es siempre por fe. Usted se puede acercar a Él en cualquier momento, en cualquier instante del día, de la tarde, de la noche, de la madrugada. El Señor Jesucristo con su sacrificio nos abrió el camino. Nos abrió el camino para poder entrar hasta el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar del atrio al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año. En el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para ministrarle al Dios vivo. Todo lo que hacemos es ministrarle al Señor. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no lo sabía, se lo estoy recordando, se lo estoy diciendo. Un reino de sacerdotes. Le ministramos al Señor. Le ministramos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro acercamiento al Señor es siempre por fe, en el sentido de creer en Él. Es un acercarnos con intención de quedarnos en su presencia. Si usted se acerca a orar y le pone tiempo a su oración, olvídese de que el Señor esté con usted. Cuando usted ama a una persona, usted quiere quedarse ahí. Ahí quiere quedarse. Y eso quiero que lo toquemos de una manera muy especial, porque Cristo viene pronto. Allá usted. Pero yo le repito, todas las noches ora a Dios. Si hoy vienes, no nos dejes, Señor, llévanos contigo. Llévanos contigo. Llévanos contigo. Y Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la gente esté más desapercibida, a lo mejor está usted viendo una película en la televisión hasta la madrugada, o está usted viendo su teléfono y se perdió usted por no estar pendiente de que el Señor viene por su iglesia. ¿Amén? O sea, cuando te acercas a Él, la intención debe de ser de quedarnos allí en su presencia, allí en su presencia, y disfrutar de una comunión personal. No sé si a usted le pase, a veces nos podemos a platicar con alguna persona que estimamos y nos podemos platicar hasta 2 o 3 horas. Y dice uno, se me fue el tiempo. ¿Por qué no hacemos eso con Cristo en una oración personal? ¿Lo ha hecho alguna vez? Un hombre llamado Jacob, se le acercó el ángel, o sea, Cristo, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué cosa dijo Jacob? No te voy a dejar si no me bendices. No te voy a dejar si no me bendices. ¿Y cómo nos hace falta a nosotros tener esa llenura del Espíritu Santo para buscar al Dios vivo? ¿Y lo podemos hacer? Es triste que lo pudiendo hacer, no tengamos deseos de hacer. Acercarse a Dios en adoración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A veces nos acercamos porque tenemos un problema gravísimo. Qué bueno que nos acercamos. Él nos puede ayudar. Si no nos saca del problema, nos da el poder para soportar la situación. Nos da la gracia. ¿Sí? Pero acercarse a Dios en adoración, ofreciendo un sacrificio como vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Esto es una santa convocación, pero nuestra vida es un culto de adoración a Dios. ¿Me doy a entender? Nuestra vida es un culto de adoración a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de alabanza a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Lo dice, creo que lo hemos repetido aquí muchas veces. Sus ojos están puestos sobre nosotros y sus oídos atentos al clamor de nosotros. ¿Y qué hacemos con esto? Se nos olvida, Señor.
No sé qué pasa. Entonces, Pedro llama al Señor Jesucristo, ¿cómo lo llama aquí en el versículo 4? Acercándoos a Él, piedra viva. Piedra viva. Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra viva, es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Primera de Pedro 2:4 dice, Él es la piedra angular, Cristo es la piedra angular. Versículo 6 ahí de Primera de Pedro 2, que dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Él es la piedra angular, pero también es la piedra rechazada. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del árbol. Bendito Dios. También es la piedra de tropiezo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Escuche esto, por favor. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Obedecemos o no lo obedecemos? Piénselo por favor un momento. Porque si no lo obedecemos es tremendo el siguiente renglón, ¿sí? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios sabe quién va a vivir con Él en la eternidad. Y Él sabe quiénes se van a ir al infierno eternamente. Él lo sabe todo. Y el Señor no ha venido porque nos está dando una oportunidad a nosotros. Una oportunidad para que reconsideremos cómo estamos en nuestra relación con Él. Que no tengamos vida de iglesia, sino vida de Cristo. Cuando nos reunimos aquí ponemos atención en las cosas que estamos escuchando o estamos físicamente y nuestra mente está por otro lado. Cuidado, porque eso es una ofensa para Dios. Él sabe, conoce dónde está tu pensamiento en este momento. Él capta toda la atención. Él capta la situación que estamos viviendo. Venimos con un propósito. Yo espero que vengamos con un propósito de que el Señor nos siga instruyendo día por día en el camino de la vida eterna. Esta piedra viva fue desechada por los hombres. Desechado en el idioma griego es apodokimazo en griego, cuyo significado es desechar algo como inservible. Escuche bien esto. A Jesucristo lo desecharon como algo inservible y lo siguen desechando muchos que se dicen cristianos como algo inservible. Así lo dice la palabra. Piense por favor cómo está usted en su relación con Dios. ¿Sí? Ciertamente tú puedes buscar a Cristo a la hora que tú quieras, pero no cuando tú quieras o como tú quieras. A veces salimos corriendo porque tenemos conflictos y repito, qué bueno que vamos a donde está la respuesta. Pero ¿qué relación tenemos con el Señor, amados hermanos? Y hablo personalmente de mi relación personal con Dios. Yo, Joaquín Reyes Sáenz. ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Es fácil? No, porque tu hombre viejo se opone. Ahí lo dice en Gálatas capítulo 5. Tu hombre viejo lucha contra el Espíritu Santo y no te deja hacer. ¿Qué vas a hacer entonces? Tienes que empujar hacia adelante. Así como neciábamos antes para ir a pecar, no neciábamos antes para ir a pecar. Que no vais, ¿cómo no? Sí voy. Ahí no debemos de revolcarse, donde no debemos de revolcarse. Y aquí al contrario no queremos neciar. Seguir hacia adelante empujando. Entonces, me expliqué, desechado en el idioma griego es apodokimazo, que significa desechar algo como inservible después de haberlo examinado.
La gente cuando estuvo Jesucristo aquí lo examinaba constantemente. Lo examinaban. No es que se le quedaban mirando, sí, pero lo examinaban con preguntas para hacerlo tropezar. ¿Sí? Y al final, ¿qué? Lo desecharon. No lo queremos por rey. Nuestro rey es César, dijeron. ¿Y qué le pasó a ese pueblo? ¿Y qué le va a pasar todavía? El sufrimiento que van a pasar los judíos con el anticristo es inimaginable. Inimaginable. Va a ser tremendo. Lo que nunca han pasado los judíos, lo van a pasar con el anticristo, y ahí va a quedar un pequeño remanente. Por eso es tan importante que usted conozca a Dios a través de su palabra y personalmente. Conozca usted la personalidad de Dios. Lo hemos visto que el que no está en Cristo Jesús está debajo de la ira de Dios. Nunca nos han querido presentar a un Dios, no iracundo, sino ira, porque su ira es contra el pecado y contra el pecador. Es ofensivo el pecado para Dios. Tremendamente, Él es santo, Él está lejos de nosotros, mas sin embargo se ha acercado una vez a nosotros para trabajar en nosotros, para irnos cambiando día tras día. ¿Sí? Los hombres que desecharon a Cristo fueron los judíos, especialmente los fariseos, porque iba en contra de la idea que se habían forjado. Ellos habían forjado una idea de un Mesías como un libertador político militar. Esperaban un Mesías como David, con un poder tremendo para acabar con los ejércitos romanos. No entendieron por qué vino Jesucristo, cuál fue y está escrito en el Antiguo Testamento cuál iba a ser y para qué venía Jesucristo. Desde un principio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Él iba a quitarle a Satanás el poder que momentos antes había adquirido por la desobediencia de Adán y de su esposa. Le quitó las llaves a Adán y él tenía las llaves del diablo. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 o 22 dice: aquí yo tengo las llaves de la vida y de la muerte y el Seol. Bendito es Dios. Entonces ellos tenían la idea de un Mesías como un libertador político militar. A este rechazo se refirió nuestro Señor Jesús en Marcos 8:31. Vayan conmigo a Marcos 8:31, por favor. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, Cristo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es necesario, decía, es necesario. Es necesario al Hijo de Dios, o sea, para Cristo era una necesidad morir por ti y por mí, dar su vida por nosotros. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió el menosprecio. Conozcamos a Jesús de la gloria, hermanos. De veras, busquémosle. Y va usted a cambiar. En el momento que usted tenga un encuentro con Él, va a cambiar todas las cosas en su corazón. Entonces se va a hacer una realidad del canto que cantamos en su momento: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. No a la fuerza. No a la fuerza. No venir a los servicios porque es viernes o es domingo. No, hermano, eso no sirve. No sirve. El compromiso no es con el hombre, es con Él. Y no porque no tenemos otra cosa que hacer. Usted tiene cosas que hacer, son personas ocupadas. Todo cristiano verdadero son personas muy ocupadas, no son holgazanes. Pero se dan un tiempo para venir a la santa convocación, porque está escrito: no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. A la larga vamos a ver el reflejo de aquellos que vienen cuando ellos consideran que quieren venir.
¿Por qué? Porque lo siguen desechando. Lo siguen desechando. Desechado por los hombres, pero para Dios. Volvemos a 1 Pedro 2:4, por favor. Acercándoos a él, piedra desechada, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Los judíos y los fariseos no lo quisieron. No lo quisieron. ¿Sí? Fíjense lo que le decían al Señor ahí en Lucas 23, versículo 35. No lo quisieron, tenían ahí a su Mesías y lo desecharon totalmente. Nosotros a veces queremos tener un Cristo que nos saque adelante de todos los problemas que tenemos, que nos dé un buen trabajo, que nos sane, que nos dé esto y lo otro. Pero ¿qué hay de lo que tú tienes que darle al Señor? Cuando Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí se lo hemos dado el corazón al Señor? ¿Qué les dije en Lucas 23, versículo 35, verdad? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Escuchen esto, diciendo, a otros salvó. Vieron que había salvado a otros. Eso fue lo más tremendo, su testimonio. A otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Bendito es Dios. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve él mismo. Él no vino a salvarse, Él vino a salvarnos a nosotros. Él era el escogido de Dios, el predestinado por Dios. Cristo estaba predestinado desde la eternidad pasada para venir, encarnar, siendo hombre, hacerse hombre y morir y pagar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitar para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, si su tumba estuviera ahí todavía en la tumba, no habría justificación para con nosotros. Una obra completa en la cruz del Calvario. ¿Qué le tenemos que añadir nosotros? Nada más que obediencia por amor. Por amor al Señor. Bendito sea Dios. Así como no hubo lugar para él en el mesón cuando nació. ¿Recuerdan que nació? No hubo lugar a él en el mesón. ¿Dónde nació? Qué triste es esto, ¿no? Para nosotros que somos cristianos. ¿Habrá lugar en tu corazón para el Señor? ¿O solamente habrá lugar para tus necesidades? Para que Él responda y te saque de tus problemas. ¿Para qué tienes a Cristo en tu corazón? Así como no hubo lugar para Él en el mesón cuando nació, tampoco hubo lugar para Él en el plan de sus vidas. Lo tremendo es que todavía sigue lo mismo, sigue siendo desechado. Y por nosotros. Porque los gentiles no lo desecharon, fue su pueblo que lo desechó. Y ahora su pueblo sigue desechando. Pregunto con todo mi corazón y con todo respeto, ¿qué clase de intimidad tenemos con Él? ¿Hasta dónde llega nuestra intimidad? Que tu familia sabe, que le dice, ¿sabes qué? Voy a estar en la habitación con mi rey. Si me hablan por teléfono, si no estoy, o digan que estoy en oración, porque tengo una cita con Él. No tengo una cita con Él. No quiero que me estorben quiero estar con mi rey. Ahí tú vas a estar. ¿Lo han dicho? O de repente te pones a leer la Biblia, suena el teléfono y la dejas, y te pones ahí por el teléfono y ya dejaste tu Biblia a un lado. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Yo no los puedo cambiar, yo no puedo cambiar por mí mismo. Solamente les digo lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios.
Pero no es la opinión de los hombres lo que cuenta, es la opinión del Padre la que cuenta, ¿sí? Él dice, a la vista de Dios, dice el versículo 4, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Es preciosa más allá de lo que significa la palabra precioso. No hay en un diccionario alguna palabra adecuada para especificar o decir cómo es Cristo, el deseado de todas las gentes, el deseado. Yo deseo estar con Él. Es mi deseo estar con Él. Mejor que estar con mi esposa y con mis hijos, mi deseo es estar con Él. Porque allí en Él estando con Él, cautiva mi corazón y me da ojos para ver a mi esposa de otra manera y a mis hijos y a ustedes como ovejas de Dios. Versículo 5 de primera de Pedro 2. Vosotros también como piedras vivas, escuche esto. Él es piedra viva. Y aquí se nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio solamente de Jesucristo. Solamente Dios recibe las cosas solamente a través de su Hijo. A través de nadie no recibe absolutamente nada. Nada recibe. Si queremos ser útiles, amados míos, en el reino de Dios aquí en la tierra, en el plan de construcción, porque Dios está edificando su iglesia. Lleva 2000 años edificando su iglesia. ¿Sí? Es iglesia que va a gobernar con Él eternamente. Porque vamos a gobernar con el Señor. Así lo dice Apocalipsis. Así lo dice Romanos capítulo 8. Somos coherederos con Cristo Jesús de todo lo que existe. Por eso es la entrega total de nosotros. Si no es total, Dios no recibe nada. O es frío o es caliente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en el plan de construcción de Dios. Y hemos de estar en Cristo y con Cristo acercándonos a Él, que es la piedra angular. La casa espiritual está constituida por todos los creyentes en Cristo, desde Hechos capítulo 2 hasta el último de los cristianos que hay de entrar a su iglesia, de los escogidos. Y entre menos hablemos de la palabra, pues más se ensancha el tiempo y tiene más chances Satanás de hacer las cosas. Pero si tú cada día andas buscando, Señor, ayúdame a hablarle a alguien, y vas y le hablas de Cristo, y vas sembrando, no vas a cambiar a nadie, pero vamos como sembradores a hablarles a las personas de Cristo. Se acerca más el tiempo, vendrá más rápido. Nosotros somos los que hacemos que Satanás siga haciendo cosas que ya no debe estar haciendo. Porque nos quedamos con la salvación y ya, así ya estoy contento, mío, que se pierdan los demás. Entonces la casa espiritual está constituida por todos los creyentes en Cristo. Y es la iglesia, tiene esto, la iglesia tiene algo de común con el templo del Antiguo Testamento. Vamos a ver la aplicación, si fueran tan amables. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículos del 11 al 13. Cuando lo tengan, digan amén. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, escuche bien, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que habló David tu padre y habitaré en ella en medio de
los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Fíjense nada más lo que le dijo Dios a Salomón y no lo hizo, no lo cumplió. Yo habitaré en mi pueblo, yo habitaré en esta casa. Efesios 2:22, ¿qué dice? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Sí cree que usted es un templo del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no viene a morar en tu alma, Él viene a morar en tu espíritu vivificado. Por eso podemos andar en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Venimos a ser templo del Espíritu Santo. Por eso ya no pecamos. El Hijo de Dios ya no peca, dice la palabra del Señor. Tenemos tentaciones, múltiples tentaciones, pero entre más te metes con Dios, tienes esa capacidad de echar fuera en el nombre de Jesucristo cualquier pensamiento que venga a tu mente. Cualquiera, según de Corintios 5. Llevando cautivo todo pensamiento al nombre de Jesucristo, derribando todo argumento y toda fortaleza que pretenda levantarse aquí en contra de Jesucristo de Nazaret. Tenemos esa fuerza, esa agilidad mental para no acariciar algo que ofenda a Dios. Y poder llegar a tener, como dice 1 Corintios 2, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y teniendo la mente de Cristo, dice la misma palabra en Proverbios, tal es su pensamiento, así es. Entre más alimentas tu mente con eso y tu corazón, llegas a tener una mente iluminada, de gran utilidad en estos últimos tiempos para otras personas que quieren predicar el Evangelio con la pura letra, sin experiencia. Dios ya, la gente ya no quiere oír del Evangelio, quiere ver el Evangelio a través de tu vida y de la mía. La diferencia es grande porque el templo que fue hecho de piedras y materiales hermosas, pero sin vida, ¿sí? La iglesia está edificada de piedras vivas. Si tú y yo somos cristianos, somos esas piedras vivas que el Señor sacó para formar su iglesia, edificar su iglesia. Ahora la figura cambia de una casa espiritual al sacerdocio santo. Mire, primero nos dice que somos una casa espiritual, luego un sacerdocio santo. Versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, primeramente, y luego segundo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Bendito es Dios. Cambia de una casa espiritual a un sacerdocio santo que funciona en relación con la casa. Ese sacerdocio que dicen que tiene la iglesia romana es totalmente fuera de todo. No funciona para nada. Es el sacerdocio de los nacidos de nuevo el que funciona en el mundo espiritual. Yo soy el sacerdote de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Yo como sacerdote represento a Dios en mi casa. ¿Qué clase de representatividad le estoy dando de Cristo a mi esposa y a mis hijos? ¿Sí? Porque ese es el papel del varón en la casa. ¿Cuál es mi representación? ¿Qué cosa ven ellos, mis hijos, en mí? ¿A qué horas me levanto para buscar al Señor? ¿Sí? ¿Qué cosa estoy haciendo? Me ven sumergido en el río de agua viva. Están viendo un cambio en mi existencia, que hay eficacia del Evangelio en mi vida. ¿Lo están viendo? Bendito Dios. Sacerdocio santo. Soy el representante de Dios en mi casa y soy el representante de mi casa delante de Dios.
¿Me explico bien? Si hay algo que hagan mis hijos, me puedo poner en la brecha por ellos, pero primero tengo que hablar con ellos. Así se hacen las cosas como Dios manda, no como yo mando. ¿Qué cosa hacía Job? Capítulo 1 de Job. No hacía 10 sacrificios diarios por sus 10 hijos. ¿Usted cuántos sacrificios hace por sus hijos en oración y aún en ayuno si están perdidos, amados míos? Por favor, no me hagan caso a mí, hagan caso a Dios. De veras, se los digo con todo mi corazón. Si son salvos, qué bueno, siga orando por ellos, porque son tentados nuestros hijos. Los creyentes no solo son elementos de construcción en la casa espiritual, son también sacerdotes santos. Sacerdotes santos. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son sacerdotes, todos, con acceso inmediato, fíjese, con acceso inmediato en el nombre de nuestro Señor Jesús al salón del trono del universo. Usted tiene acceso inmediato hasta donde está el Señor, en el trono, en el salón del universo. Ahí lo recibe el Señor. Y ahí empieza usted a hablar con Él, a platicar con Él, a decirle sus angustias, a decirle al Señor que lo soporte, que le ayude, que lo saque adelante. Estoy fallando en esta área, Señor. Necesito que metas tu mano. Endereza lo torcido de mi vida, endereza lo torcido de mi esposa, de mis hijos, Señor, por favor. Dice el mundo que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Que no quiere ver. ¿Cómo estamos en ese aspecto? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Con acceso inmediato en el nombre de nuestro Señor Jesús al salón del trono del universo, de día y de noche usted puede entrar ahí. ¿Cuál es nuestra función para entrar ahí? Es ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Romanos 12, vamos por favor. Primero vamos a ver Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Le han de preguntar, a ver, dime cuáles son las misericordias de Dios. Pues todas las que están en los 11 primeros capítulos de Romanos. Ahí ves, la paga del pecado es muerte. No hay quien busque a Dios. Romanos 10, 20, Dios te salió al encuentro. Las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Si no has tenido misericordias, pues entonces este ruego de Pablo no es para ti, sino para aquellos que han entendido que son hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este mundo, a este siglo. No sigamos las modas, no sigamos las cosas de este mundo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos meternos con Dios para comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo estamos en este aspecto? Ya hemos comprobado que el camino que tenemos es bien agradable y es perfecto. A pesar de las circunstancias que puede usted estar viviendo, enfermedades y otras tantas cosas, ataques del enemigo, pero sabe que es agradable esta perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es agradable. La muerte no tiene nada que hacer conmigo. En el momento que sale mi alma se acabó todo. Yo me voy allá arriba, usted también, si es que somos cristianos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos peregrinos en esta tierra. A veces trabajamos más para estar aquí abajo que para irnos allá con el Señor. Bendito sea Dios.
Entonces, primer punto, Romanos 12, 1, 2. Hebreos 3:15. Estamos viendo la función como sacerdotes. ¿Cuál es nuestra función? Presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué más? Renovarnos nuestra mente con la palabra del Señor. Romanos 3:15, Hebreos 3:15. Hebreos 3 o 13. 13, perdón, 13, no es 13. Disculpen. Hebreos 13, versículo 15. Dice así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta es también parte del sacerdocio, ofrecer sacrificio de alabanza. Ofrecer sacrificio de alabanza. Cuando dice el Señor, dad gracias en todo y por todo. Cuando estás pasando una situación muy difícil por ser hijo, no porque te hayas metido tú mismo en problemas, le puedes decir, Señor, gracias Dios. Gracias Dios porque tú me vas a sacar más parecido a ti a través de este conflicto. Porque los conflictos que nos acontecen es para que nos parezcamos más a Jesús y son necesarios. Porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendas palabras se oyeron en el mundo espiritual de un hombre común y corriente como Job. Satanás estaba esperando que vociferara en contra de Dios, que le dijera, Señor, me he portado bien, he sido honesto, íntegro, y me estás pagando con esto. No, era lo que esperaba Satanás. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sacrificio de alabanza que confiesa en tu nombre. Hebreos 3:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano mío, ¿haces el bien? O sea, ¿estás pendiente de hacer algo bien? O sea, hacerle bien a alguna persona, o estás viendo una necesidad y la puedes cubrir, pero te pasa desapercibida. Te pasa muy desapercibido y en cuenta. Como aquel hombre que pasó, ¿te acuerdan de aquellos que pasaron donde estaba aquel samaritano, aquel hombre que había sido golpeado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pasó el sacerdote que viene de ayudarlo, y pasó el escriba tampoco, pero pasó el buen samaritano. Es Cristo. Cuando vemos necesidad, se construye la vida que llevas dentro, es Cristo. ¿Te sientes triste y quisieras acercarte y extender tus brazos para ayudar a esas personas? Porque el que siente el dolor de la gente es aquel que vive. Nosotros, tú no, tú y yo somos egoístas. El viejo hombre es egoísta, siempre busca lo suyo, lo suyo. Sí, el nuevo hombre no, el nuevo hombre busca dar, porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. Bendito Dios, sacrificio de buenas obras, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Romanos 15:16. Bendito sea Dios. Romanos 15, versículo 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, sacrificio del servicio. Sacrificio del servicio. Servirle a Dios. Qué enorme privilegio. Qué enorme privilegio.
servirle a Dios. Tú fuiste llamada como iglesia a trabajar, no a estar sentado y sentada. Les he dicho que el único que tiene derecho a estar sentado es aquel que acabó la obra. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra y la alabanza. Una iglesia que camina, una iglesia poderosa, que a donde camina los demonios tiemblan al oír el nombre de Jesucristo en labios santos, donde no hay mentira, donde no hay majadería. Abre la boca y fluye vida, fluye gracia, fluye el evangelio. Estos sacrificios solo son aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Por medio de Jesucristo, todo lo que nosotros hacemos, nuestro culto y nuestro servicio es imperfecto, totalmente imperfecto, todo lo que hacemos. Pero antes de llegar al Padre, pasa por el Señor Jesucristo, nuestro sacrificio. Y cuando llega Dios Padre, ese sacrificio es aceptable a Dios. ¿Estoy explicando? ¿No, verdad? Lo que yo hago es imperfecto, pero lo ofrezco en el nombre de Jesucristo. Y cuando pasa mi ofrenda hacia Él, llega el Padre, porque pasó a través de Jesucristo, llega perfecta esa ofrenda, porque soy imperfecto todavía. Pero creo lo que está diciendo la palabra del Señor. Sacrificios agradables. ¿Cómo está aquí? En Él. En Él. No podemos ofrecer nada por nosotros mismos, por muy buena gente que pudiéramos ser. No acepta a Dios nada de nadie, más que de su Hijo. 1 de Pedro 2, versículo 6, por favor. Estaba yo haciendo mis cuentas la otra vez de cuántos libros hemos estudiado de la Biblia, y creo que hemos estudiado varios, gracias a Dios. Si no se acuerda, búsquelos ahí en la página, están todas las enseñanzas. 1 de Pedro 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Él sabe cuando crees en Él. Él sabe cuando crees en Él. Él conoce tu pensamiento. Y Él sabe que cuando tú le hablas la verdad. Él sabe cuando tú crees en Él y Él te responde. Crees en Él, entonces dejas de estar haciendo las cosas de otra manera. Haces tú lo posible y dejas que Dios haga lo imposible. Una piedra de ángulo se pone en la base de una esquina. Aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es Cristo, escogida y preciosa. Una piedra de ángulo entonces se pone en la base de una esquina. Ahí hay una esquina, una escuadra, un ángulo. Donde une dos muros. ¿Sí, verdad? Une dos muros y simboliza el fundamento sobre el que reposa todo el edificio. Cristo es la piedra del ángulo, el único fundamento genuino, solamente es Cristo. 1 de Pedro 3, ahí lo tiene usted, versículo 10 y 11. No, perdón. Él es el que unió. Aquí me equivoqué. Él es el que unió judíos y gentiles. La piedra del ángulo, dos muros unidos. A ver si me explico bien. Él unió a los gentiles y a los judíos para ser parte de su iglesia. La iglesia cristiana empezó con puros judíos, ¿se acuerdan? Y después Pablo vino a los gentiles. Pedro fue el que empezó a ministrar al centurión romano, ahí en Romanos capítulo 10, Hechos 10. Entonces,
Cristo unió judíos y gentiles creyentes como que eran dos muros, ahora somos cristianos. Y vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, o sea, los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La piedra del ángulo unió a los gentiles con los judíos en un solo pueblo, su iglesia. ¿Me estoy explicando? Ahí lo dice la palabra. Él quitó todo aquello. Nosotros estábamos desheredados totalmente. No éramos pueblo. Qué hermoso es esto, de veras. El que crea en Él no será avergonzado. ¿Cuándo? En el juicio del trono blanco. Hay mucha gente que va a ser avergonzada. No porque Dios quiera hacerlo, sino Dios les va a decir, tú te fuiste al infierno por esto y esto y esto. Y nosotros vamos a estar ahí. De aquellos que se burlaron de nosotros, que no quisieron nada, ¿qué vamos a poder hacer? Ya nada. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de salvación. Por eso si tienes a Cristo, Cristo es el que se contrista. Tú no. Tú no. Nosotros, nuestro yo busca la comodidad. La vida nueva que hay en nosotros busca servicio. Así que llegues bien cansado, bien cansado. Cuando llegas bien cansado de tu trabajo donde percibes tu salario y el trabajo para el Señor, llegas a tu casa pero bien cansado, que ni ganas tienes de ver televisión. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra del Señor. Entonces te toca a ti recibir la palabra de Jesucristo cuando dice, venid a mí, los trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Y no nos da una cama, nos da un yugo. Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil. Ahorita no es tiempo de descansar, ya descansamos mucho cuando éramos cristianos. Ahora es tiempo de trabajar en la obra del Señor. Basta ya el tiempo pasado, dice la palabra. Ya basta el tiempo que hiciste lo que se te pegó la gana. Ahora ya no lo puedes hacer. Porque no te perteneces a ti mismo. Ya fuiste comprado por la sangre de Cristo. Ojalá que entendiéramos esto alguna vez, antes de que moramos, para que veamos cuánto tiempo estamos perdiendo en otras cosas que no tienen importancia. Para Dios las almas son muy importantes, las almas son muy importantes, y nosotros como iglesia tenemos que seguir la obra que inició Cristo en la cruz del Calvario. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Bendito Dios. Amén. Entonces, el que crea en Él no será avergonzado. En el juicio del trono blanco no estará el creyente genuino. Ahí no habrá juicio para nosotros, pero vamos a ser nosotros ahí testigos de todo esto. Mire, vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tiene usted? Está antes de cantar de los cantares. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El que en él creyere, o sea, el que obedece, nunca será avergonzado. Dios no puede ser burlado. Dice, no te engañes. O sea, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra alma es engañosa y perversa, más que todas las cosas. Entonces,
Volvemos a Primera de Pedro, por favor. Ya estoy terminando, gracias a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 7 y 8. Para vosotros, o sea, para los cristianos, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pregunto, ¿conoces a Cristo de tal manera que lo ves que es hermoso? ¿Sí lo conoces en esa manera? ¿De que sabes que es hermoso el Señor? Es maravilloso Dios. Que Él ha prometido que nadie te va a arrebatar de la mano de Él ni de la mano del Padre. Que hizo una oración por nosotros, Padre, yo quiero la gloria que tú me dices, yo quiero que ellos la vean. O sea, antes de que mueras, ya hizo una oración Jesucristo para que estés con Él, para que veamos su gloria. Él es hermoso, es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángel. En su primera venida, cuando vino hecho hombre, se hizo hombre, los edificadores, o sea, los fariseos, que eran los edificadores de aquel tiempo, lo rechazaron. Lo rechazaron. Y versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace ¿qué? Caer, porque tropiezan, escuchen bien esto, hermanos, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora no es la piedra del ángulo, ahora es la piedra de tropiezo, dice el versículo 8. Piedra de tropiezo. Los hombres o creen o no creen. ¿Sí? O tropiezan cayendo al infierno. Muchos han tropezado y siguen tropezando con la palabra, siendo desobedientes. Siendo desobedientes. No es que el creer en el Señor sea muy difícil, sino tropiezan voluntariamente. Aquí dice la palabra, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué tremendo es esto, hermano. Hay, según la palabra, personas escogidas por Dios para salvación y otros que les sale el encuentro pero no quieren nada con Él. Escuchan la palabra y son desobedientes. Miren, vamos al Salmo 50, por favor. Salmo 50. Saben que a veces yo me angustio mucho y mi esposa lo sabe. De veras, me angustio. Ay, Dios. ¿Ya tiene usted el Salmo 50? Versículos del 16 al 21. Aquí está hablando al malo dentro de los que se dicen cristianos. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, personas que están hablando de Cristo y vienen a la mesa del Señor, ¿quién eres para participar en la Santa Cena? Pues tú, dice, aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Puede darnos un ejemplo? Cuando eras adolescente o joven, que tus padres te decían, haz esto, y no le hacías caso, echabas a la espalda las palabras de tus papás. ¿Sí? Y muchos de nosotros hacemos esto. Echas a la espalda, sabes lo que te estoy diciendo y me dices, me importa poco lo que tú quieres. No lo dices, pero tu conducta lo está manifestando. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta de eso? Aquí te lo estoy enseñando. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Dónde están mis diezmos? Dice el Señor. Cuidado. A vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Dónde está? ¿Sí? Cuidado, hermanos.
De veras se los digo en el nombre de Jesucristo. Y si veías al ladrón, tú corrías con él. Hay mucha discusión entre que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Hermano, el Nuevo Testamento es todo. Porque fuimos comprados por precio. Y con los adúlteros era tu parte. Ahí estabas con ellos, ahí para arriba y para abajo. Tu boca metías el mal, cuidado, y tu lengua componía engaños. ¿Sí se está viendo usted ahí? ¿O ya no? Qué bueno que ya no esté usted aquí reflejado. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Sí conoces a esas personas? Que toman asiento y de repente por allá empiezan a hablar de los hermanos y las hermanas. ¿Tú crees que Dios no los ve? ¿No los conoce? Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Hasta esto. Con tu propia familia carnal ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto seré yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí vas a, mira, aquí está, mira, aquí hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por eso estás condenado. Desde que moriste, tu alma se fue al infierno, ahora te vas a ir al lago de fuego en el juicio de tu amor. Romanos 9, por favor. Del 19 al 22. A los cuales fueron destinados esos desobedientes, dice el Señor a la palabra. ¿Sí? Ya tienes el Romanos 9, versículos del 19 al 22. Dice: pero me dirás, escuche, ¿por qué pues te inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay personas que altercan con Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esto? Así nos ponemos. Creo que les comenté de una persona que yo conocí hace muchos años, tenía mucho dinero. Yo le hablé de Cristo cuando era yo comandante de la Policía Federal, lo conocí. Y cuando estaba hablando de Cristo se puso, pero así encrispado. A ver, permíteme un segundo y correcta. Y fue trajo a un niñito que tenía síndrome de Down. Si existe Dios, ¿por qué me dio un hijo así? Yo no sé si es así contigo. Tú eres peor que él. Tú estás más peor que él por tu conducta que tienes. No me digas eso, te lo digo. Te lo digo con todo poder de Dios. ¿Qué tienes tú para juzgar a Dios? Porque luego lo queremos enjuiciar nosotros como si fuéramos muy buenos, en lugar de darle gracias por todo. Y aquí lo dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ahí están los salones de belleza y lo del botox y gastando mucho dinero porque no se aceptan como son. El que es alto quiere ser chaparro, que el chaparro quiere ser alto, y la gordita quiere ser flaquita, la flaquita quiere... Y estamos inconformes. Qué tremendo es eso, ¿no? ¿Y qué cosa de por qué me has hecho así, Señor? ¿Por qué me hiciste chato? Para que respires mejor. ¿Ah? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué me hiciste orejón? Pues para que oigas más. ¿Por qué ahora los dientes? Pues para que comas con ellos. Para todo hay respuesta. Te pones a luchar contra Dios. Por favor, iglesia. Por favor. Seamos temerosos de Dios. Luego que sigue diciendo, versículo 21, o no tiene potestad el alfarero, escuche bien, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Escúchelo. Dios hace vasos de honra y otros para deshonra. Él es el dueño de la vida. Él es el dador de la vida. Es Dios. Es Dios. Es Dios.
tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo, escuche, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios para esos vasos de ira? Soportó con mucha paciencia. Los vasos de ira preparados para destrucción. Y escuche el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Si tú eres hija e hijo de Dios, de antemano te había preparado el Señor para que seas un vaso, una vasija donde vino él a depositar su simiente divina el día que naciste de nuevo, para vivir una vida diferente, para no vivir quejumbroso, quejándonos de todo, para darle gracias a Dios por todo, por todo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Somos piedras vivas, dice el Señor. Piedras vivas, piedras vivas. La vida de Dios está en nosotros. La naturaleza divina ha venido a ser depositada en nosotros. ¿Por qué no podemos vivir una vida en victoria? Somos algo fuera de lo normal nosotros. Somos anormales para el mundo. Somos diferentes a los del mundo. Tenemos que ser diferentes. Nuestros ojos están puestos arriba, no aquí abajo. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Por favor, analízate con lo que estás escuchando. Para eso estudiamos la palabra, para hacernos una endoscopía, para que entre hasta adentro y veamos cómo estamos en ese aspecto delante de Dios. Esto es más fuerte que los rayos X. La palabra que entra hasta partir los huesos, contrae el tuétano. ¿Cómo estamos en este aspecto? Cristo viene a una iglesia, y si no estamos entregados a Él, va a ser muy difícil. Es muy difícil la situación. No estoy diciendo que te entregues a la iglesia, sino a Cristo, para que podamos ser útiles en su iglesia y afuera de su iglesia. Hay mucha necesidad, mucha muerte en este tiempo, por todos lados, muchos homicidios. Hace poco se ahorcó una señora joven, luego se ahorcó otro. Tres se ahorcaron hace unos días aquí en esta ciudad de Saltillo. Más de 23 suicidios han habido en lo que va de año. Andan buscando a su manera resolver las cosas, y nosotros tenemos la puerta para abrirla a la gente necesitada. ¿Qué estamos haciendo con esa llave que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo? ¿La estamos abriendo o la agarramos y la aventamos para allá y no agarramos a nadie de Cristo porque no tenemos tiempo? Tenemos mucho trabajo en nuestra casa y en nuestro trabajo secular, así que yo no tengo tiempo, Dios, perdóname, pero tengo muchas cosas que hacer. Sálvese quien pueda. Es la palabra de hoy para nosotros, como piedras vivas, dice el Señor. Como piedras vivas. Todo aquel que en Él creyere no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. Doy gracias a Dios por haberme salido del cuerpo. Póngase de pie, por favor. Padre, quiero darte gracias, Señor, en lo personal. Gracias, muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Mira las personas que están aquí, Señor, frente a mí. Señor, vienen porque necesitan escuchar cosas tuyas, no de Padre. No venimos a reunirnos para escuchar fábulas, sino venimos para escucharte a ti, Señor, en tu santa palabra. Que nos instruyas en el camino de la vida eterna, que nos digas quiénes somos en Cristo Jesús, cuánto nos amas, Dios,
a pesar de nosotros mismos, y quieres enderezar lo torcido de nosotros mismos, Padre. Quieres que dejemos de confiar en nosotros para confiar en ti totalmente, Padre. Ayúdanos por favor, Señor. Y gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Pongo una vez más con mis hermanos, a Roberto Contreras Quiroz y a su esposa María Magdalena Vila Reyes delante de ti, Señor. Que fortalezcas este matrimonio, y aquellos que pudiendo venir no estuvieron aquí, ten piedad de ellos, Señor. Y te pido por mi hija Carla, que sale de viaje, Padre bendito Dios, Señor, que la guardes, Padre, que el trabajo que le dieron allá donde va a estar, Señor, que lo lleves tú a través de ella, Señor, y regrese con bien, Padre celestial. Por favor, Dios, ayúdanos a orar los unos por los otros, Padre, a ayudarnos los unos por los otros, a dejar de hacer juicio entre nosotros y ser benevolentes aún con los errores que pudiésemos caer entre nosotros, Padre. Por favor, Dios, vamos a partir de aquí, mi Rey, pero no de tu presencia, amado mío, porque tú vives y moras en nosotros, Padre. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos míos.